Bien, esta este es el encuentro número 68. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de la arqueología y cómo ilumina muchas veces las historias y los hechos de los cuales leemos en la Biblia hebrea. Lo que ven acá son 3 piedras que se han encontrado en la región que se llama Tel Dan, un lugar de excavaciones arqueológicas, se llama Tel. Esto significa algo como una colina pequeña, porque ya que durante siglos se han construido los asentamientos uno encima del otro y se ha formado como una colina pequeña. Los arqueólogos van quitando la tierra y el polvo que se ha acumulado entre una capa y la otra, y según estudios de material orgánico que se ha quedado entre las piedras de edificios, de casas de diferentes tiempos a lo largo de la historia, pueden distinguir con prueba que se llama carbón 14, de la cual no puedo explicar mucho porque no es mi campo, pero ustedes pueden leer, informarse. Ellos pasan esa prueba y pueden identificar en una forma científica qué época histórica, a qué edad en la historia humana pertenece cada capa en ese lugar que se llama Tel. Y esas 3 piedras que ustedes ven aquí están se presentan en el Museo de Israel, de ahí la fotografía, y hay algo escrito, algo muy importante encima de esas piedras que fueron descubiertos en mayo del 2009. Nosotros vamos a ver hoy muchísimos documentos históricos en piedra. Muchas de las fotografías se han tomado gracias a la posibilidad de encontrar en Wikipedia archivos que se pueden publicar. Por ejemplo, esta fotografía y muchas otras de piedras o de cosas que se han encontrado y están presentadas en museos alrededor del mundo. Esta fue tomada por una institución que se llama Beit HaShalom, la Casa del Shalom, de la Paz. Nosotros vamos a ver o hablar de 3 épocas o edades en la historia humana. Y aquí, lo que ustedes ven aquí escrito viene en un orden diferente a lo que están acostumbrados. Primero, lo más tardío, y último, lo más tardío, y así vamos como subiendo, pensando, imaginándonos que estamos excavando en un lugar así que se llama Tel, donde hay capas. Entonces, por supuesto que debajo de la capa de la bronce, de la época de la bronce, a época tardía, bronce tardía, entre 1500 a 1200 antes de la era común, hay más abajo todavía. Pero nosotros vamos a empezar de acá.
Y estamos hablando de, por supuesto, excavaciones en la tierra de Canaán, que es Israel, pero estamos relacionando las épocas también con documentos que se han encontrado en otros lugares, no solamente en Israel. Entonces, en la época de bronce, la época tardía significa la última, la más desarrollada, se puede decir, que en la Biblia hebrea es paralela a la época descrita en los libros Éxodo y Números, en la época en que estaban los cananeos en la tierra de Canaán. Vamos a ver una pequeña muestra de las cartas de la Magna y entonces vamos a hablar del documento y de la época. Más adelante, la capa superior es de la edad de hierro. Hay diferentes teorías entre los historiadores y arqueólogos. Hay algunos que dividen la edad de hierro en 3 y otros en 2. Yo preferí tomar 2, la división de 2. Vemos que entre 1200 y 1000 antes de la era común, en una época paralela a los asentamientos que se forman y describen los libros de Josué, de Jueces y de Samuel, 1 Samuel. Y en esa época también se habla, además de los israelitas, de los cananeos y de los filisteos. Y en la época hierro, la edad de hierro 2, entre el año 1000 y 586, antes de la era común, hablamos de acontecimientos relacionados con los reinos de Judá y de Israel. Principalmente nos interesa comprobar la existencia del reino del rey David y del rey Salomón, y acontecimientos que aparecen en Reyes 2, en Reyes, en 2 Samuel y en Profetas. Y por supuesto, los documentos paralelos externos, además de la Biblia, en la tierra de Israel o en otros lugares del Medio Oriente cercano. De cada época vamos a hablar. De vez en cuando nos vamos a relacionar la conversación con mapa. El mapa que ven acá es el mapa, podemos decir, físico, y además ahí señalan algunas ciudades. Es mapa de Israel hoy día. Nosotros podemos ver a Jerusalén por aquí. Aquí está Jerusalén, donde está la flecha apuntando. Un segundo y vamos a señalar a Jerusalén para que quede claro acá, porque son letras muy pequeñas. Esta es Jerusalén, nosotros nos relacionamos todo con Jerusalén. Aquí está otra vez en un mapa antiguo. Es mapa antiguo de la época bíblica, podemos decir. Lo que ustedes pueden ver en el mapa antiguo, por ejemplo, está la ciudad de Beersheba, que está mencionada en la Biblia hebrea, está Siquem, Betlehem, y la franja que nos interesa, que es la franja donde ven la ciudad de Gaza,
y Gezer es la franja de las ciudades de los filisteos que llegaron a este lugar y se asentaron. Ellos llegaron desde la isla de Creta y trajeron con ellos los conocimientos de los griegos en el arte, entre comillas, de la guerra y las carrozas de hierro. Se asentaron acá y durante muchos años eran una fuerza mayor en la tierra de Canaán. De vez en cuando nos vamos a relacionar con este mapa, uno de los dos, para ubicarnos. Y vamos a empezar con la edad de bronce. La edad de bronce entre 1500 y 1200 antes de la era común. Hablaremos un poco de las cartas de El Amarna. La edad de los patriarcas, la llegada a Egipto, ¿sí? El urbanismo al sur de la franja costal. ¿Ven? Esa es más o menos también la edad que llegaron los filisteos y empezaron. Nosotros leemos en la Biblia que Abraham se asentó cerca a la ciudad de Siquem, por acá, cuando llegó desde Mesopotamia, por acá. Las líneas de rayas que ven acá son los caminos famosos. Acá está el camino del mar y este es el camino del rey. Todos los caminos llegan a Mesopotamia, a la tierra entre los ríos, los dos ríos. Se ha descubierto durante años, se han descubierto que en esa época habían muchas aldeas pequeñas en la tierra de Canaán al sur, aldeas pequeñas que más adelante vamos a ver cómo se desarrollan para formar los reinos de Judá y de Israel, del norte, los reinos de las ciudades hebreas de las cuales leemos en la Biblia hebrea. Pero en el principio lo que tenemos es más que nada ciudades cananeas gobernadas por reyes y toda la zona bajo gobierno del imperio egipcio. Y se ha descubierto en un lugar que se llama El Amarna, o como dije, Tel El Amarna, lugar de excavaciones arqueológicas. Se ha descubierto tablillas de arcilla como se ven acá, y son cartas, son correspondencia diplomática. Son cartas que se han escrito por los reyes de tierras cananeas al faraón, cada faraón en su época. Se han escrito cartas contando, dando informes, cartas administrativas no solamente de Canaán, también se han enviado. El poder del imperio egipcio era tan grande, se han enviado también cartas desde Babilonia, por ejemplo, desde Siria, de lugares muy lejanos. Y en estas cartas, en una de estas cartas,
era tiempo de un faraón llamado Ajetatón. Se ha descubierto una carta de una persona llamada Avdi Java, y él hablaba de la ciudad de Jerusalén, llamándola Orushalayim, y hablando de la entrada a Canaán de un grupo de personas bastante grande que él llama Apiru. Apiru o Javiru son nombres relacionados muy de cerca con la palabra ivri, que significa hebreo. Ya lo vamos a ver. Yo escribo acá, voy a escribir yo la palabra ivri, que significa hebreo, y sin vocales. A propósito. Ahí está. Comparamos esa palabra ivri con palabra que aparece encima de una de las cartas, escrita en una de las cartas. Aquí está. Y él se queja ante el faraón que esos apiru entran a la tierra. Él pide al rey que envíe ejército para controlar a estas personas que entran, y se queja también que la gente que vive en la ciudad, como la ciudad Gezer o la ciudad Ashkelon, Lachish, son ciudades de los filisteos, que estas personas reciben ahí comida. Él menciona en una forma muy clara, entonces, a los Apiru, a la ciudad de Gezer, a Siquem y también a Jerusalén, Eretz Yerushalayim. Y otra vez habla de ese Apiru que se relaciona con versículos que ustedes pueden encontrar en Josué 11:12 o 21:21. No, de esta época no vamos a hablar mucho, vamos a movernos. Ya tenemos aquí como una cierta evidencia de la existencia de la ciudad que hoy la llamamos Jerusalén. Ojo, en hebreo el nombre de la ciudad se termina con la letra M, Mem. No es Len, sino Lem. Tal como en la palabra Shalom, paz, que termina con el sonido M, Mem, como la M, y no N. ¿Sí? No es Shalom, es Shalom. Cerrar la boca cuando se pronuncia. Esta es una de las evidencias más antiguas. Inclusive, ahí se puede imaginar el pánico de los reyes cananeos cuando empiezan a entrar los hebreos que vienen desde Egipto. Lo que pasa es que los estudiosos académicos relacionan diferentemente o interpretan diferentemente que de lo descrito en el libro de Josué, no fue una entrada de un pueblo completo en una sola vez, sino fue una entrada de grupos que al principio, grupos que posiblemente de trabajadores que han llegado desde Egipto y han penetrado poco a poco la tierra de Canaán y se han asentado cerca a las ciudades principales, las ciudades cananeas.
Vamos a hablar ahora de la época que más nos interesa, la época de hierro, la edad de hierro, y estamos empezando con entre 1200 y 1000 antes de la era común, viendo documentos, diferentes documentos. Se encuentran ciudades en diferentes lugares, les voy a mostrar en el mapa. Se encontraron evidencias de ciudades en el Valle de Israel, acá, esta zona. Son zonas de fácil mantenerse bien porque la tierra es muy fértil. Entonces, la Galilea, la parte baja de la Galilea, y zonas en las montañas y al sur de las montañas de Judá, que ven acá. Aquí está Jerusalén, Jerusalén, siempre como un punto de referencia. Y entonces se han encontrado pequeños asentamientos en estos lugares y se han encontrado también restos de urbanización de cananeos, porque los cananeos que estaban ahí durante muchos años han desarrollado esa forma de gobierno como en la Grecia antigua de ciudades rey. Y ahora vamos a ver el calendario de Gezer. El calendario de Gezer es un escrito, un segundo, sí, está escrito sobre un pequeño, una pequeña tablilla, y se ha encontrado en la ciudad de Gezer, una ciudad que menciona Abdi-Jaffa, el rey cananeo. Gezer es una de las ciudades fuertes de la época entre la época bronce tardía y la primera edad de hierro. La ciudad de Gezer, dentro de poco vamos a leer lo que dice, algo de lo que dice, pero la tablilla, ese calendario, es un calendario agrícola. Lo fue descubierto por un arqueólogo que se llama Robert Stuart McAllister de Inglaterra en 1908. Imagínense. Es una letra hebrea antigua. Se relaciona, se adjudica al siglo X antes de la era común y se demuestra, se presenta en el Museo Arqueológico en Turquía, en Estambul. La ciudad Gezer, tenemos evidencia en 1 Reyes 9, como ustedes pueden ver acá, que el faraón había atacado y tomado a Gezer y luego la regaló. Tengo que volver a mencionar y pedir que no abren micrófonos durante la conferencia, ¿sí? Por favor, gracias. Entonces el faraón de Egipto, no sabemos cuál, en la Biblia hebrea todos se llaman faraón como título, como César, ¿sí? Él tomó la ciudad Gezer, la tomó de los cananeos, mató a los habitantes y regaló a la ciudad como un regalo de bodas al rey Salomón cuando la hija del faraón vino para casarse con el rey Salomón. Tenemos una evidencia en
2 Samuel 5, que David hizo lo que Dios le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. ויח את הפלישתים מגבע עד בואכה גזר. En época de David, llegó hasta la ciudad de Gezer, pero no, parece que no la conquistó, porque más tarde la conquistó el faraón. ¿Qué dice acá? Es interesante, y aquí está el calendario con muchos términos en hebreo. Primero, la persona que firma se llama Avi o Avia, que es nombre hebreo por excelencia. Dice, el nombre de Dios está como parte del nombre, y la palabra Av, Padre. Dios es Padre. Este es el nombre de la persona que firma que él escribió ese calendario. El calendario divide al año no según nombres de meses. Los nombres de los meses hebreos son tardíos, son después del año 586, son nombres babilónicos. En la Biblia hebrea se mencionan números y no nombres. El mes séptimo, el mes 4, así. Y aquí tenemos hebreo antiguo. Yarjo Asaf. Asaf es una palabra hebrea que significa recoger o cosechar. ¿Sí? Aquí es recoger. Muchas gracias por ayudarme, pero yo prefiero hacerlo sola. ¿Sí? ¿Me lo permiten? Gracias. Entonces, Yarjo Asaf son los meses de labranza. Yarjo Zara, Zera es semilla, son 2 meses de sembrar. Después hay siembra tardía. Yarjo, Yerach en hebreo, Yerach es mes. Entonces, el mes del Lakash o Lachish, mes de siembra tardía. Hay Yerach, Atzad Pashat. Pishta es el lino, Pishta. Aquí no hay vocales, entonces es el mes de cortar Pishta, que es lino. Y así, de aquí viene el mes de la cosecha de Seorá, que es la cebada. Nosotros conocemos los campos de trigo y cebada en la zona de Betlehem. Betlehem significa casa de pan. Final del Katzir, de la siembra. Hay 2 meses de ponderación de granos, Zemer, lo que en hebreo se llama Zamir, y el último, que es el mes del Kaitz o Ketz, que es al final del año agrícola, cuando se podan las frutas, la cosecha de las frutas. No podan, sino cosecha de frutas. Entonces, de una época tan importante, tenemos un documento, por un lado,
está relacionado con la ciudad de Gezer, una ciudad cananea, y por otro lado, el idioma está escrito en un idioma hebreo muy antiguo. Otros documentos, pero esta vez no son documentos que se han descubierto en la tierra de Canaán. Uno de ellos es la estela de Merenpatach, 1219 antes de la era común. ¿Qué necesitas? No sé qué. Les pido a todos que mantengan los micrófonos cerrados. Micrófono cerrado tiene un icono en color rojo y hay una X en rojo al lado del nombre de cada uno de ustedes. Si tienen dificultades en encontrar dónde activar el micrófono, por favor pueden hacerlo después. Ahora no hay que activar el micrófono, hay que escuchar nada más. Entonces, al momento que ustedes presionan yes y ya tienen sonido, mantengan el micrófono cerrado. ¿Qué dice el rey egipcio? Esta es una estela, la que ven aquí, se llama la estela de Israel, inclusive porque Israel está mencionado, lo pueden ver en letras hebreas aquí abajo. ¿Ahora me escuchas? Yo te escucho y todos los estudiantes también, entonces le pido cerrar el micrófono. Gracias. Hay tiempo más adelante para preguntas. Si vamos a contestar preguntas cada vez a cada uno, no vamos a terminar la presentación. Entonces, un poquito de paciencia. La estela tiene una altura de más de 2 metros. Contiene textos tallados en jeroglíficos y los egipcios describen, como pueden ver en el texto en español traducido aquí, describen sus victorias contra ciudades de Canaán como Ashkelon, que era una ciudad filistea, y 2 ciudades más, la ciudad Gezer, que ya escuchamos el nombre, y otra ciudad Yenoam. Y además habla de Israel como un grupo que vive ahí, que estaba derivado, completamente derivado. Esa estela se puede ver, si no me equivoco, en el Museo del Louvre en París. Y es como una evidencia externa a lo que leemos en la Biblia hebrea, porque el poder del imperio egipcio es un poder fuerte en aquellos años. Y ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es la época de los reinos de Israel y Judá, la segunda edad de hierro, entre el año 1000 y 586. En esa época ya se encuentran muchísimos asentamientos pequeños en el Negev y en la zona de las montañas. O sea, estamos hablando
de esta zona de las montañas, toda esa zona que ven en un poco marrón, ¿sí? Y también lo que es Negev, que es la parte sur, más que nada por acá. Esta es la zona donde se han descubierto restos de asentamientos pequeños y estos asentamientos pequeños se han desarrollado durante más o menos entre 400, 500 años a los reinos de Israel y Judá, el reino del norte y el reino de David y de Salomón. También en esta época podemos ver que hay documentos fuera de la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y hay documentos internos. Hay una discusión entre los arqueólogos siempre hay acerca de fechas exactas. Algunos siguen manteniendo la teoría que la figura del rey David es una figura que no existió de verdad, que es una figura mítica creada por los escribas de la Biblia. Del reino de Samuel critican menos, pero el rey David dicen que no es posible, que tenía un reino tan grande como el Reino Unido, ¿sí? En aquella época. Los arqueólogos que excavaron en ciertos sitios piensan de forma diferente. No voy a discutir ni con ellos ni con otros, sino mostrar todo el material del cual yo hablo se puede encontrar en diferentes libros, en diferentes sitios, inclusive en artículos en periódicos. Cada vez que se descubre algo importante, se publica en periódicos no solamente en Israel, también en el mundo. Nosotros leemos en 1 Reyes 11, ויבקש שלמה להמית את ירבעם. Yorovam, hay que poner atención a los nombres. Yorovam es el futuro, va a ser el futuro rey del Israel, del reino del norte. Él fue el que se levantó contra Salomón y huyó a Egipto. ויקום ירבעם ויברח מצרים el Shishak melech Mitzrayim. Estamos hablando de una figura mencionada en la Biblia que se llama Shishak, rey de Egipto. Y este Yorovam quedó ahí hasta la muerte de Salomón. Shishak, el primero, gobernaba a Egipto entre los años 945 y 924 antes de la era común, y él ahí se refugió Yorovam, que más tarde fue el instigador de una revuelta contra Jorovam, que era Rehavam, que era el hijo de Salomón, y ahí el Reino Unido dejó de existir y se partió en 2 reinos, el del norte y el de Judá. Y nosotros tenemos una evidencia de la estela de Shishak, rey de Egipto, y lo mismo que se lee en esa estela, también
se puede leer en la Biblia. La estela de Shishak describe la victoria de Egipto sobre el rey Rehoboam cerca a 925. Él saqueó el templo de Salomón en Judá y es exactamente lo que nos cuentan en 1 Reyes 14. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים al Jerusalén. Entonces tenemos aquí palabras o nombres conocidos como Shishak y como Jerusalén, y aquí los que pueden ver bien el hebreo dice Jerusalén. Es uno de las formas que lo que presenté al principio, diferentes formas de encontrar la palabra Jerusalén en diferentes escritos antiguos. ¿Y qué pasó que hizo ese Shishak? ויקח את אוצרות בית אדוני ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. Él atacó a Jerusalén y saqueó los tesoros del Señor del Palacio Real y se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En Crónicas 2, capítulo 12, dicen que Shishak atacó a Jerusalén con 1,200 carros y 60,000 jinetes y con personas que estaban en su ejército de Libia y del norte de África, y que no solamente capturó a Jerusalén, sino a todas las fortalezas en la tierra de Judá. Esa es una evidencia muy importante. Y seguimos con otra, es la estela de Mesha. Mesha, rey de Moab. Voy a señalar lo que ya está en letras diferentes en el texto hebreo y en el texto en español. Lo que ustedes pueden ver es, los que leen hebreo, pueden ver en la estela original, en la forma del hebreo. Lo que ustedes ven entre paréntesis son el trabajo de los expertos arqueólogos que para descifrar cualquier estela o cualquier documento antiguo se utilizan, completan las letras de algunas palabras para entender lo que dice. Entonces, él dice así, yo lo voy a leer en hebreo, ustedes lo tienen acá en español en la traducción. Los que estudian hebreo pueden ver que muchas palabras que voy a leer con O, por ejemplo, no tienen mater lectionis. O sea, no está la consonante que representa la vocal O. Tampoco está la I. Muchas veces no hay Yod que representa la I, porque es un documento muy antiguo del siglo IX, antes de la era común. Dice, Anochi Mesha ben Kemosh, Melech Moab. Avi malach al Moab, mi padre reinó sobre Moab, 30 שנת, ואנוכי מלכתי אחר אבי. ויעש הבמות הזאת לכמוש בקרחה. Hice un estatua para el Kemosh. ¿Sí? El Kemosh era el dios de los moabitas. Y agradece a ese Kemosh porque lo salvó
de todos los reyes, Mikol Hamelachim, Vejiherani Bechol Sorai. Y menciona a Omri, Melech Israel. Y esto es importante. Aparece Omer, Melech Israel, y dice que este rey Omri de Israel, como resultado, que el rey Omri oprimió a Moab durante muchos años, el dios Kemosh estaba enfadado y por eso le otorgó al rey de Moab, Mesha, le otorgó la victoria. Es muy interesante porque nos da una evidencia y esta de la existencia del reino de Israel. El rey Omri, posiblemente la casa del rey Ahab, ¿sí? Es una evidencia fuera de la Biblia y fue descubierta esa estela, imagínense, en 1868. Y ahora llegamos a lo que estaba en cuando entramos en el tema del webinario, la inscripción de Tel Dan, que menciona de una forma muy clara el reino, la casa de David. Está escrita en arameo. Lo que ustedes ven aquí son las tres partes de las piedras escritas en arameo antiguo. El alfabeto es el alfabeto fenicio, del cual más adelante se desarrollaron el alfabeto hebreo y el alfabeto del griego antiguo, griego bíblico y del latín. La ciudad Dan está, voy otra vez al mapa, está por aquí arriba. ¿Okay? Esta es la zona. Aquí pueden ver el Valle de Jule, en lugares donde habían montañas o valles por diferentes razones, son lugares de asentamientos. Otra vez quisiera pedir que no pongan ustedes las señales porque a veces eso tapa lo que es las letras y los demás no pueden ver. Aquí está Dan. Entonces, volvemos al documento. Un segundo. Aquí está. Como yo expliqué al principio, el proceso de decidir de qué fecha es cada piedra que se encuentra es un proceso de prueba carbón 14 cuando hay organismos o restos de organismos entre las piedras. Entonces, los estudios muestran claramente que la piedra es del tiempo, vamos a decir, de la casa de David, de los descendientes del rey David. Y se supone, se dice que es la evidencia más importante de la existencia de la casa de David. Fue descubierta en 1994 y descifrada. Aquí están algunas líneas y ustedes pueden ver que se menciona al rey de Israel. Vamos a encontrarlo en el hebreo. Vayavo
Melech Israel Kodem Be'eretz Avi. Pronto lo vamos a relacionar también con el texto en la Biblia, por supuesto. Entonces, él dice, vino mi padre, Avi Alá, Behilajamó Be'afek. Había una lucha en un lugar que se llama posiblemente Afek. Ven que está la Aleph acá, pero las otras letras son letras que los expertos han agregado para entender. Y después dice Vaishkav Avi, una expresión que significa murió. Y vino el rey de Israel en la tierra de mi padre, y Vayamlech Hadad, posiblemente Oti. Hadad me puso como rey. Y entonces ese rey que escribe la inscripción dice que él como venganza, porque el rey de Israel mató a su padre, él como venganza fue y mató 70 reyes, fue con 70,000 jinetes y mató a Jehoram, hijo de Ahab. Fíjense que el nombre Jehoram otra vez está como Ram nada más en el texto original, y lo que está entre paréntesis son las cosas, letras o palabras que se han adherido para entender el texto. Entonces mató a Ram Ben, posiblemente hijo de Ahab, y mató también, este es el rey de Israel, y mató también a Jeho Ben, posiblemente Jehoram, de la casa de David. Estos nombres que él menciona en esta inscripción están mencionados también en Reyes 2:8, y dice así: Vayelech et Yoram ben Ahab, aquí está, este es el Ram que vino ahí en la inscripción de Tel Dan, y Vayelech Yoram ben Ahab lemilchama im Hazael melech Aram. Se piensa que Hazael es el rey que escribió aquella inscripción. Había una guerra en Galaad, Beramot Gilead, Vayakú Aramim et Yoram, y ellos vencieron al rey de Israel. Y este rey Yoram fue para curarse en Israel. Ustedes vieron antes el Valle de Israel. Y después había otra guerra con Ahaziao, hijo de Yoram. Y inclusive se cuenta que Ahaziao, rey de Judá, fue a ver a Yoram, hijo de Ahab, cuando él estaba recuperándose de esa batalla. O sea, tenemos los nombres y por supuesto que cada historiador, sea el arameo o sea el del reino de Israel o de Judá, cada uno en su texto presenta su punto de vista. Lo que nosotros leemos es como leer hoy los periódicos. Cada periódico, cada periodista expresa su opinión o su punto de vista de cualquier hecho histórico. Y ahora llegamos a Jerusalén. Jerusalén, nosotros vemos Jerusalén hoy día. Este es algo general, una vista general. Ven aquí la mezquita de la Roca. Se puede ver al mercado famoso, se puede ver al Muro de los Lamentos, al Parlamento israelí, la Knesset, las murallas
alrededor de la ciudad de David. Ahí se están haciendo muchos trabajos de excavación arqueológica, pero también nos damos cuenta que es muy difícil el trabajo de los arqueólogos cuando están trabajando en una ciudad que todavía sigue moderna y con estructuras una encima de la otra o una al lado de la otra. Dicen inclusive uno de los argumentos de los arqueólogos es que por ser el terreno un terreno de montaña, una roca, y como nunca se destruyó completamente a la ciudad, sino siempre habían ahí, la ciudad nunca quedó completamente desierta y simplemente quitaron las casas que habían y volvieron a construir encima de la roca. Entonces, durante casi 400 años, es muy difícil hoy en día reconocer las capas de diferentes épocas históricas. Entonces, presenta dificultades la excavación en Israel. Podría ser que hay alguna estructura grande que se relaciona con el rey David. Una arqueólogo, Eilat Mazar, en 2005 descubrió un muro muy grande y la pregunta es si este muro, que aquí no lo ven, no parece muy alto, pero parece que hasta 2009 o 10 llegaron a excavar y ver 18 metros de altura, estimando que hay 30 metros de altura. Entonces, ese descubrimiento posiblemente, según la teoría de los arqueólogos y lo que han encontrado en el lugar, podría ser parte del palacio del rey David. Era en su momento de descubrimiento, era una noticia muy famosa y muchísimos estudiosos en el mundo empezaron a desarrollar sus teorías a partir de ese descubrimiento. Pero como no se encontró material orgánico, era difícil determinar exactamente la época. Y ahora llegamos a lo último, un hallazgo muy grande, precisamente no en Jerusalén, sino en un lugar que se llama Emek Ha'ela. En ese mapa podemos decir que si aquí está Jerusalén y aquí hay una ciudad que se llama Bet Shemesh, más o menos en ese punto, más o menos, no el número, son números de carreteras, un poco al sur de Bet Shemesh, se encontró un lugar, encuentra Emek Ha'ela, el valle de Ela, y se encontró un lugar que se llama Khirbet Kiafe. Khirbet significa una casa abandonada, una casa antigua abandonada, una casa que ya no está completa, ¿sí? Es una colina de 325 metros por encima del nivel del mar. Y esa colina, más o menos por acá, está, podemos decir, está en la mira, puede ver las ciudades de los filisteos.
Si ustedes ven muy a la izquierda, una de las ciudades de los filisteos se llamaba Ecrón. Entonces podemos imaginarnos que por aquí está la franja costera que hemos visto en el mapa. Acá, la franja de donde vivían los filisteos. Y si esa es Jerusalén, es un poquito al sur. No llega a Betlehem, ¿entienden? En ese mapa se ve casi al lado de Jerusalén el lugar. Y en este lugar, volvemos, han encontrado lo más importante. Encontraron restos de material orgánico y por eso podían relacionar todo a el siglo entre 11 y 10 antes de la era común. Es la época del rey David. Habían ahí el material orgánico que encontraron, también encontraron, es muy interesante, aceitunas ya en forma de carbón, pero aceitunas. Y de esto también podían apreciar, evaluar en la época. Es como una evidencia de urbanismo al sur de la tierra de Israel, o sea, al sur de Jerusalén. Aquí lo vemos por arriba, ¿sí? Son 23 dunam, que no sé cómo convertirlo a metros, pero es bastante grande. Encontraron, eso sí, es muy importante, encontraron la muralla. Ustedes pueden ver restos de la muralla aquí alrededor. Encontraron todo tipo de vasijas y, muy importante, encontraron 2 puertas a la ciudad. 2 puertas. Fíjense, por ejemplo, en la muralla alrededor tiene 4.5 metros de altura y está construida de piedras muy pesadas, de 2 y 3 toneladas cada piedra. Encontraron casas de viviendas y encontraron los 2 portones. Es algo muy raro, muy infrecuente que una ciudad antigua tenga 2 puertas. También el lugar donde está la ciudad demuestra que era una ciudad importante para el rey David porque estaba en el camino hacia Jerusalén. Tenemos en Crónicas un versículo que los arqueólogos y geógrafos, un versículo en Crónicos 1, que los arqueólogos y los geógrafos dicen que les puede ayudar a ubicar encontramos en Crónicas 1, capítulo 4, un versículo que los arqueólogos y los geógrafos dicen que les ayudan a ubicar la misma ciudad, o sea que se refiere a esta ciudad por nombres de otros lugares. Uno es Netaim y otro es Gedera. De hecho, en Israel hoy en día están ahí hay ciudades que se llaman Gedera y Netaim, y ahí estaban asentados personas que estaban al servicio del rey y lo más importante que eran alfareros. Y de hecho se han encontrado muchísimas vasijas, productos que posiblemente
ellos fabricaron. También se mencionan dos ciudades que nosotros de verdad conocemos ya simplemente de lo que hemos leído hasta ahora. Se habla de los dos portones. Ustedes tienen aquí muestra del portal occidental y el portal oriental. Y se habla de un lugar que se llama Sha'araim. Sha'araim significa dos portales. La palabra hebrea Sha'ar, ya la voy a escribir, significa portal. Portal en hebreo es Sha'ar. Cuando queremos decir dos portales, agregamos las letras Yod y Mem, Sha'araim. Además están mencionadas las ciudades filisteas que ya conocemos, ¿sí? La ciudad de Ecrón que recién hemos visto en el mapa y la ciudad de Gat. Como siempre, estas evidencias todavía fortalecen más la teoría. Inclusive los versículos que leemos aquí en 1 Samuel son del tiempo después de que David mató a Goliat y los filisteos empezaron a retirarse de la batalla. La batalla ocurrió en este lugar, en Emek Haelá, en el valle de Elá, acá. David vino de Betlehem y de ahí trajo comida a sus hermanos y ahí luchó con Goliat. Y lo último que es muy emociona mucho. Un segundo, tengo aquí un mapa que nos muestra, sí, nos muestra el reino del norte y el reino de Judá y las ciudades filisteas, Gaza, Ashkelon, Ashdod. En un mapa acá podemos también ver a la ciudad de Gat y a la ciudad Ecrón, de las cuales acabamos de leer en el versículo de Samuel. ¿Sí? Por eso vemos, estas son las ciudades, las 5 ciudades filisteas, y ahí está exactamente el lugar cerca a Jerusalén, que está acá, el lugar donde se desarrolló el valle de Elá, donde se desarrolló la lucha entre David y Goliat. Lo más interesante era un ostracón del año 800 antes de la era común, donde dice Daka Lía, significa Tahor la Adonai, consagrado al Eterno. Y nos explican, es el arqueólogo mismo que lo está mostrando, está en su mano. Tiene tamaño de 2 centímetros, parece como un botón. Está hecho de arcilla. Y el arqueólogo que se llama Eli Chokron dice que es como un sello que se usaba en el templo, porque en la Mishnah se menciona que el que quería ofrecer un sacrificio en el templo daba plata al sacerdote y recibía un sello así como prueba, como un recibo que él pagó por el sacrificio. Y el hecho que dice Tahor significa que es un recibo, Tahor la Adonai, consagrado al Eterno, es un recibo que vino del templo. Al encontrarlo en este lugar, muestra que alguien que vivía ahí, que trabajaba ahí,
a lo mejor fue a Jerusalén o hizo un sacrificio y vino con esta muestra de 2 centímetros que se encontró como evidencia que ya era, es muy claro de qué época y que está relacionado con el templo de Jerusalén. Esto parece que es la evidencia que más emocionó a los arqueólogos. Dicen que es muy infrecuente encontrar algo que está relacionado con el trabajo del templo. Y entonces, más o menos, en una forma, yo puedo decir, muy superficial, les he hemos paseado desde el siglo XV hasta el 586 es la fecha de la destrucción del primer templo. Entonces hemos pasado como 1000 años viendo muestras y evidencias en la Biblia y en hallazgos de arqueología. Y ahora sí, preguntas y posiblemente respuestas. Otra vez les pido que levanten la mano. Hay una señal para levantar la mano debajo de la lista de participantes a la izquierda. ¿Sí? Vamos a ver si puedo contestar, porque yo no soy arqueólogo, pero sí me parece interesante de vez en cuando llevarlos a ustedes por medio del webinario a los sitios que vemos en el mapa o que leemos sus nombres en los escritos. Gabriel. Sí, Gabriel. ¿Puedes abrir el micrófono? No te escucho bien, Gabriel. Malca. Sí, Gabriel, sí. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Quiero agradecerte por el seminario. Ha sido muy, muy enriquecedor. De verdad que me siento muy contento con este seminario que has tenido el día de hoy. Quería formularte dos preguntas. Ujú. La primera, ¿a qué se debe que hoy hayan más hallazgos arqueológicos de las culturas alrededor de Israel que en sí mismo de Israel? Me explico, hay más hallazgos arqueológicos de Egipto que el mismo Israel. No, ¿Habría fíjate, alguna? Gabriel, te voy a interrumpir, entiendo la pregunta, perdón por la interrupción, pero como hay otras personas, mira, hay muchísimos hallazgos en Israel. Yo quise llegar a Jerusalén, quise tocar en especial lo de la existencia del reino de David, porque ese es un tema que está en debate. Bastante, sí. Sí, los descubrimientos que yo mencioné que tienen que ver con Egipto, por ejemplo, son mucho más antiguos. Y nosotros somos un país joven. Los arqueólogos del mundo que han trabajado aquí han venido y durante años, pero el interés aquí se despierta en los últimos 100 años, no antes. Y por eso están descubriendo cada día algo. Toma mucho tiempo. En un artículo dice un arqueólogo, estoy trabajando como con un pincel y una cuchilla de un cirujano para descubrir algo. Entonces, este es el motivo. Por eso últimamente salen muchos descubrimientos. Y yo traje hoy lo que está relacionado con la ciudad de David,
con la zona de Jerusalén. Otro día vamos a hablar de otros lugares, te prometo. Marca, y otra preguntita de manera rápida. ¿Tú crees que los problemas que hay hoy en estos lugares como Egipto, como Siria, en fin, se deben justamente a que ellos no aceptaron la religión judía? No, no lo veo así. ¿No No lo lo ves veo así? no lo veo con los problemas son de ellos. Ya. Todos creemos en el mismo Dios. Los judíos, los musulmanes y los cristianos hay una gama muy amplia. Si vivimos o no vivimos en paz en nuestros países o con otros países, yo creo que es por otros motivos. Se puede hablar el tema principal de justicia social. Se debe a que la gente que vive en estos lugares, como en otros lugares en el mundo, no se sienten bien, no sienten que hay suficientemente atención a los problemas de la vida cotidiana. De ahí creo que surgen los problemas internos de los países. Y después tú puedes desarrollar toda una discusión y decir que sí, que eso depende entonces de la justicia social, depende de la creencia en Dios, etcétera. Pero no hay un elemento que podemos en forma así decir porque no aceptaron judaísmo, no creo. Bebakasha. Hay una persona que me dijo algo, escuché, que no puede levantar la mano y que quiere hablar. ¿Quién es? Si no puedes levantar la mano, no. Sí, sí. Bueno, no te puedo escuchar bien, no se escucha muy cortado, no te puedo escuchar. Entonces, Evelio, ¿puedes escribir tu pregunta? Quiero saber qué pasa. Sí, otra vez. Levantar la mano a la izquierda, donde está la lista de participantes, a la izquierda hay un círculo azul y verde. Debe decir raise hand o hay una señal de una mano. Bien, vamos a ver. Francisco Ramírez, Francisco, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, gracias. Dime. No te escucho. Lo siento, Francisco. Cierra el micrófono, desconecta de algo que tienes o auriculares o algo. Revísalo y levanta la mano otra vez. Vuelvo contigo después. Gustavo. Sí, Buenas Gustavo. noches, ¿sí me escucha? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por el seminario que nos está impartiendo, maestra. Quería hacerle una pregunta. Tengo entendido que en el área del Templo de Jerusalén está prohibido hacer excavaciones arqueológicas. ¿Qué tan cierto es esto? Hay lugares donde no se puede hacer excavaciones porque está precisamente, están lo que vimos acá, en el mapa, acá, la mezquita de la Roca, y no se puede, si se hacen ahí excavaciones, entonces implica a lo mejor que pase algo con lugares sagrados a otras religiones. Y entonces también está el Santo Sepulcro por ahí y está el Muro de los Lamentos, pero sí hay ahí al lado del muro, exactamente al lado del muro, hay excavaciones y hay cuevas maravillosas y hay paseos que se organizan para ver lo que se ha encontrado. Pero por un lado está la parte objetiva, que estamos hablando de la roca, como yo expliqué, no hay tantas capas, y por otro lado porque ahí está muy poblado y hay muchos lugares sagrados para todos. Pero lo que tú ves acá
abajo hay excavaciones, se puede entrar y ver cosas. Pero no es del tiempo bíblico, lo que se está descubriendo en esta zona es del segundo templo, mayormente del segundo templo. Y otra vez le quiero pedir a las personas que abren micrófonos, que hay niños, por favor, un poco de cuidado. Sí, Gustavo, y quiero volver con Francisco un segundo, antes que se me olvida. Sí, Francisco, trata de hablar ahora. No te escuchamos. Lo siento. No se te puede escuchar. Tu micrófono estaba abierto y no escuchamos. José Alonso, sí. Puedes abrir el micrófono. José Alonso. Uy, sí. ¿Tienes alguna pregunta? José, ¿tienes una pregunta? ¿Comentario? No se escucha. Y a ver, ¿alguien más? Sí. Salvador. Salvador, ¿estás ahí? ¿Puedes abrir el micrófono? Pregunta que hicieron, ¿no? Yo la relacionaría con mi intervención pasada respecto a las grandes diferencias y ataques entre católicos y hermanos no católicos. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno. Esa pregunta... Estoy hablando con Salvador y si el que habla interrumpió, después identifíquese y vamos a hablar, ¿sí? Dejamos escuchar a Salvador. Okay. Hablando sobre esa pregunta muy importante, ¿no? De que lo que pasa hoy, de lo que pasa hoy en el mundo árabe, predominantemente, creo que eso es excepto Líbano, bajo el Islam, se trata de echar la culpa al pequeño pueblo de Israel de todos sus males. En la historia de México ha pasado así. En una primera etapa se echó culpa a los españoles, después le hemos echado hasta hoy en día a los americanos, ¿no? Y en América Latina se está satanizando, yo algún tiempo pertenecía al partido trasquista, que es extremista, socialista, no soy pro-yanqui, pero hoy en día se hace demagogia, satanizando por los socialistas tardíos de América del Sur, satanizando a los Estados Unidos. En la Edad Media hizo lo mismo, ¿no? Primero hubo que diferenciar, en una madrugada que no podía dormir a un jesuita hablando de cómo se separó el cristianismo del judaísmo, y claro que los primeros siglos se trató de satanizar de que se hizo romano el cristianismo, satanizar a la minoría judía como culpable de los males, ¿no? Es muy propio ese vicio de buscar un culpable de problemas que son internos, como dicen en docencia, ¿no? Del chivo expiatorio, decimos en México, del alumno de que todo el mundo se burla porque es conveniente para controlar a los demás. Hay problemas políticos que se les trata de darle una orientación religiosa, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. La separación entre la Iglesia Católica y las iglesias cristianas, obviamente que es demostrable que fue política y se le trata de dar una justificación religiosa, ¿no? Creo que es un dicho muy antiguo de tratar de darle explicación religiosa a problemas que son políticos y de lo que tú dijiste, ¿no? De injusticia, de desbalance social interno. Sí, y como hay un punto de vista que tú puedes expresar como participante. Y todos entienden, me imagino, espero, que cuando yo presento algo y cuando me preguntan, debo ser más diplomática que el más altísimo diplomata del Ministerio de Exteriores, porque vivo en Israel y soy muy orgullosa de ser israelí. Y
trato de presentar algo muy objetivo que es la Biblia, la arqueología en este sentido, cuando hablamos de poesía, de sabiduría, las palabras de los profetas. Trato de presentar las cosas de tal forma que todos los que participan se sienten cómodos y no expresar opiniones personales, salvo a esa calidad que creo que del humanismo de la cual tenemos que todos ver como parte esencial del espíritu de la Biblia. Gracias, Salvador. Había otra persona que no sé si era Francisco, que antes no lo escuchamos. Otra persona que empezó a hablar cuando Salvador estaba hablando. ¿Quién es? Sí, Francisco. Sí, ahora sí. Sí, Malca, agradecer mucho en lo que vale los conocimientos que nos has aportado y debo decir en respuesta de lo poco que sé y conozco acerca de los hallazgos arqueológicos, que hay algunos escritos importantes. Uno de ellos se llama La Biblia desenterrada. Desconozco la editorial. Lo escribe Rubén Flickenstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde están descritos los vestigios de la casa de David, es decir, del reino de David. Yo aprendí mucho de este libro. Me parece importante, más aún, lo que tú acabas de comentar de los hallazgos en la población de Dos Puertas, ¿sí? En los cuales había algunos vestigios en este libro descritos, pero estos son previos, posteriores a la edición de Flickenstein, que no me parece muy importante. Efectivamente, comentaste, y yo estoy de acuerdo contigo, yo no necesito ser diplomático pero hay alguna cosa bien precisa. La historia la escriben los ganadores, es decir, imponen su opinión sin que necesariamente sea cierta. Y esta opinión es con la que se ha hecho la historia. Y finalmente lo que nosotros debemos en la actualidad, en cada generación posterior, es hacer una interpretación lo más apropiado posible. Debemos de reconocer, exacto. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero el reino de Israel se fundó bajo un gobierno que era básicamente religioso. Hoy no lo es. Entonces, hoy es político, es decir, hay un gobierno que no se rige con la religión. Pero, a diferencia de otros países, quizá yo creo que Irán será la contraparte similar de lo que pasa en la actualidad, que es un estado religioso, ¿sí? Básicamente. Y nosotros, cada uno podrá tener la opinión acerca de ese estado y de la existencia de ese estado. Para ellos tienen una opinión, esa es segura. Para otros tendremos otra. Pero definitivamente para mí esto ha sido enriquecedor, extraordinariamente enriquecedor, y yo quiero agradecer al grupo de profesores tan profesionales que son de eTeacher Biblical, que tienen no solamente es hacer crecer el conocimiento de la historia del lugar donde quiera que sea, y en especial para mí, que mis raíces se encuentran en Israel. Muchas gracias. Gracias. Ha salido recién el libro de
los arqueólogos que estaban excavando ahí en Enekaela, en Hirbet Kiefa, uno se llama Gurfinkel, pero creo, como el libro de en hebreo ha salido recién, creo que para que haya traducción al español o al inglés es muy temprano. De todo modo, se puede buscar por internet si han salido otros trabajos anteriores de estos. Si ustedes usan el nombre que aparece acá, por ejemplo, Eilat Mazar, respecto a ese muro, me imagino, ya son varios años, me imagino que hay trabajos de ella en español, y también si ponen estas palabras, Hirbet Kiefe, pueden encontrar a lo mejor algunos trabajos de estos mismos, no solamente algo noticia en internet, sino el nombre de un libro, un trabajo de Gurfinkel o de sus asociados. Y gracias por esas palabras ahí, teacher. Nosotros, como todos los profesores en el mundo, nos gusta compartir, pero también uno se siente bien cuando recibe ese aprecio por su trabajo de la gente. Así que muchas gracias en mi nombre y en nombre de todos, por supuesto. Yoshua Muñoz, sí. Todos. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta y una opinión que quisiera saber de ti. Hablaste un poquito hasta la destrucción del primer templo en el 576 antes de la era común. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero ¿qué sabes tú acerca del arca del pacto que estaba en el primer templo y que no se menciona que fue extraída en la invasión de Nabucodonosor de Babilonia en el 566? No sé si sería tema de otro seminario. Del arca, dices del arca que fue extraída del templo. Sí, Hay evidencia famosa, pero no que he visto acá, pero lo puedo pensar o investigar para un futuro webinario. Mientras del segundo templo hay muchísimas evidencias. De la época del segundo templo hay bastantes evidencias. Más antes es un poco difícil, pero voy a averiguar si hay algo específico. Sí, con gusto. Bebakasha. Voy subiendo con Francisco Ablé. Estamos sobre tiempo, como siempre. David Escobar, ¿sí? No te escucho, lo siento. Ahora sí. Acércate más o habla más con voz más alta, por favor. Muy bien, ok, está bien. Mi pregunta es, ¿cómo ha afectado o impactado estos nuevos descubrimientos a los habitantes de Israel actualmente? Depende, como en cualquier parte del mundo, hay algunos que les interesa la historia y otros que no. O sea, Sí. hay tantas noticias en el periódico que nosotros, por ejemplo, esta semana, cuando en todo el mundo se estaba informando del nacimiento del hijo de la princesa, nosotros aquí comentamos, ojalá en nuestras noticias fueran llenas de cosas así. Lo que pasa es que vivimos en una zona donde siempre hay noticias de otro índole, y lo de excavaciones arqueológicas o de otros sucesos tienen menos eco. Sí, por supuesto, en las universidades, en las facultades, la gente sí habla
y salen los libros y estamos leyendo y interesándonos, pero como en todo el mundo hay algo muy rápido y muy interesante en las noticias de todo el mundo, y quién depende en cada persona si le interesa o no. Seguro que esta noticia de los hallazgos de Herbert Kiefe no estaba en la primera página de ningún periódico. Ujú. Okay. Ok. Muy bien, muchas gracias. Pero sí vienen muchísima gente a visitar y a ver y a conocer. Yo estoy ahora otra vez con la letra A y prometo a las 3 personas que tienen su mano arriba que vamos a escucharlos y ahí cerraremos. Así que voy con Ana Silly. Gracias, Malca. Ana. Sí, Sí. gracias, Malca. Primero, pues muchas gracias. Yo soy una amante de la arqueología bíblica. De hecho, tengo tengo planes de estudiar arqueología bíblica. Y siempre es bueno es reconfortante ver que cuando en algún momento atrás muchos de los pasajes bíblicos estaban siendo ponderados como meras fábulas, ahora la arqueología apoya con evidencia sólida el pasaje, el registro bíblico. Y eso creo que para empezar nos da solidez para poder seguir creyendo en la palabra de Hashem, ¿no? Y por una parte, y por otra parte, siempre es lindo poder conocer. Yo ahora muchos de estos que presentaste, pues yo no los había visto, y saber que varios registros de las guerras o de las situaciones que se dieron políticas dentro de están registradas de diferentes puntos de vista, pero lo están. Unos como ganadores, otros como perdedores, pero están implícitos. Entonces es emocionante poder ver esto. Muchísimas gracias y ojalá y podamos seguir en otro webinario platicando sobre nos sigan platicando más sobre los descubrimientos que hay y también los que se están haciendo ahora último, que de hecho son varios. Tengo algunos amigos arqueólogos que están trabajando en las excavaciones ahora mismo, entonces es lindo poder escuchar más de lo que ellos van encontrando. Gracias. Y Alfa Rivera. Sí. Gracias, Marta. Todo está muy bueno. Quería hacer una preguntita. Es que usted cuando dice antes de la era común, ¿es lo que acá se conoce en Occidente como antes de Cristo? Sí. 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 Okay. Pues sí. Gracias. Y Alberto Sánchez. Alberto, ¿estás ahí? ¿Quieres abrir el micrófono? Ver tu mano. Alberto. Bien. Sí, dime, Alberto. Una pregunta sobre el muro. ¿Qué tan seguridad hay del muro? No se te escucha bien, está entrecortado. Alberto, no, Alberto, no se te escucha bien, no entendí nada. No pude entender tus palabras, no lo pude entender, lo siento. Está entrecortado y no te escucho bien. ¿Entiendes? No te escucho. Lo siento mucho, pero no se escucha bien. Quiero recordarles que en un webinario hace tiempo también que hablamos un poco, relacionamos textos bíblicos a la tierra de Israel, a los lugares en general, menos a la arqueología. Yo les traje palabras de una canción que se llama Levántate y pasea por la tierra, Kum veitalech baaretz.
aquí están las palabras en español, la traducción casera nuestra. dice, קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, וודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה, como el eres ahava. Y aquí aparecen las palabras escritas, las palabras de hebreo escritas en letras latinas, y voy a tratar, diciéndoles a todos Shabbat Shalom, voy a tratar de poner otra vez la canción. Primero, miren, les voy a enviar por el chat el sitio en YouTube donde aparece muchísimos de esos webinarios y el video corto donde explico cómo escribir en hebreo. Y ahora voy a tratar de poner lo de la canción. Y vamos a ver si lo voy a lograr. No estoy segura, pero vamos a tratar. Si consigo, les voy a pasar también el sitio, ¿sí? Un segundo. Esto se refiere a un lugar, una forma de caminar en Israel que se llama Shvil, el pasaje, el lugar, el sendero de Israel, que la gente va, camina y ve los lugares en forma muy lenta, sin apuros, sin grupos de turistas. Vamos a ver si puedo encontrar. No, lo siento. No resultó. No resultó. Entonces a lo mejor resultará un segundo. Vamos a ver otra vez. Si lo logro hacer, por supuesto. No. Precisamente hoy. Y no. No, lo siento. No lo logré hoy, a lo mejor la próxima vez. Vamos a hacerlo la próxima vez. Así que, eso sí, nos despediremos con Shabbat Shalom a todos. Era Shabbat Shalom, a veces una experiencia no solamente para los estudiantes, también para mí. No era fácil recoger toda esa información y entonces muy satisfactorio que les pude transmitir algo. Algo, es muy pequeño, es muy superficial, pero es algo. Shalom leitraot a todos. Shabbat shalom. Muchísimas gracias, Marta. Shalom leitraot. Hasta la próxima semana. Shalom. Adiós.